Si accediste a este video tutorial es porque te interesa conocer los pasos para generar una base de datos y sus respectivas tablas utilizando el programa MySQL. Como primer paso, debes ingresar a MySQL de la siguiente manera. Da clic en el icono de Windows de tu computadora, ingresa el nombre de MySQL en el buscador. Una vez que aparezca el programa, ingresa él. En primer plano, se va a abrir una ventana en donde se va a pedir una información que debes de ingresar para abrir el programa. Si estás trabajando en tu máquina, simplemente tienes que mantener la clave localhost en donde te pide el server host. Sin embargo, es preferible que te acostumbres a ingresar el programa mediante tu clave de server host, la cual se obtiene de la siguiente manera. Vuelve a ingresar a tu buscador de programas, ingresa las letras CMD y ejecuta. Aparecerá una ventana color negro perteneciente al programa Command Prompt. Para conocer tu código server host, introduce el comando ipconfig y ejecuta. Va a aparecer una cantidad de información relativamente grande. Debes de buscar el renglón que contenga al principio dirección IPv4, ya que esta dirección es la que nos interesa. Ahora bien, una vez obtenida tu clave server host, ya la puedes ingresar en los datos que te pide el programa para acceder a él. Regresa a tu ventana de inicio, localiza el renglón server host, borra localhost e ingresa tu código obtenido anteriormente. Como siguiente punto te pide un username, por ahora lo vamos a manejar como root. Enseguida te pide un password. Como ahora vamos a trabajar con tu propio programa, vamos a utilizar el password que hayas designado en la instalación del mismo. Una vez ingresados los datos, da clic en OK para abrir. Ahora bien, iniciamos con la creación de base de datos mediante códigos. Para crear una base de datos mediante código o comando, debes ingresar el siguiente comando: create database, seguido del nombre que llevará tu base de datos. Debes de tener cuidado que al terminar de poner el nombre, cierres con punto y coma. Enseguida, selecciona el renglón y ejecútalo mediante el botón de ejecución que se encuentra en la parte superior izquierda. Para confirmar que seguiste bien los pasos y que tu base de datos está creada, simplemente posiciona tu cursor en la ventana derecha, da clic izquierdo, en el menú que se aparece selecciona Refresh, ejecuta y debería de aparecer el nombre de tu base de datos creada en la misma ventana. Una vez creada tu base de datos, necesitas seguir trabajando con ella. Para ello, debes estar seguro que las tablas que vas a crear a continuación pertenecerán a esta base de datos. Debes de hacer lo siguiente: utiliza el comando use seguido del nombre de tu base de datos. Selecciónala, ejecútala. Deberás notar que en la pantalla del lado derecho se remarca el nombre de tu base de datos en negritas. Ahora bien, para crear tablas dentro de tu base de datos, debes utilizar el siguiente comando: create table, seguido del nombre que llevará tu tabla. Entre paréntesis pondrás el nombre de los campos o celdas que van a componer tu tabla. Una vez ingresados estos datos, selecciónala y ejecútala. Podrás localizarla en tu ventana del lado derecho. Enseguida del nombre de base de datos aparecerá un triángulo negro, que al ejecutarlo te debe desplayar los nombres de los campos que componen tu tabla. Bien, ya tienes creada tu base de datos, ya tienes creadas tus tablas que necesitas. Ahora vamos a ver cómo ingresar información mediante código. Para hacerlo, necesitamos que ingreses el siguiente comando: insert into, seguido del nombre de la tabla, values, y entre paréntesis ingresarás la serie de información que va a componer tu tabla. Para hacerlo válido, necesitas seleccionarlo y ejecutarlo de la manera que ya conoces. Para poder verificar la información dentro de tu tabla, necesitas ejecutar el siguiente comando: select asterisco from, seguido del nombre de tu tabla. Selecciónalo
y ejecútalo. Como podrás ver, al realizar esta acción, se deberá de desplayar en la parte de abajo los datos que tú ingresaste para tu tabla. Si al ir revisando tu información localizas algún error, lo puedes corregir de la siguiente manera. Utiliza el comando update seguido del nombre de tu tabla, set seguido del nombre del campo, igualado al nombre que deseas que aparezca, seguido del comando where, utilizando la clave de la persona a la que deseas cambiar el nombre. Una vez ingresados estos datos, selecciónalo y ejecútalo. El resultado de esta ejecución debe de cambiarte el nombre. En este caso, vamos a cambiar el nombre de Oscar por el nombre de Andrés. Al ejecutar la acción anterior, solamente se cambia el nombre. De esta forma, puedes ir cambiando cualquier dato, cualquier información que necesites cambiar o que esté mal ingresada. Ahora bien, si lo que necesitas es borrar datos de alguna tabla, lo puedes hacer de la siguiente manera. Ingresa el comando delete from, seguido del nombre de la tabla, seguido del comando where, y enseguida podrás poner el nombre de la clave de la persona que deseas borrar toda la información. Selecciona el renglón y ejecútalo. Para confirmar que la información que necesitabas borrar ha sido borrada, utiliza el comando que ya conocemos, select *from, seguido del nombre de la tabla. De esta manera, al desplayarse la información contenida en tu tabla, podrás verificar que el campo que necesitas borrar ya no está. Como siguiente punto, te vamos a mostrar cómo borrar una tabla completa con toda la información contenida en ella por medio de código. Ingresa el código drop table, seguido del nombre de la tabla que deseas borrar. Selecciónalo y ejecuta la acción de la manera que ya conocemos. De esta manera, al aplicar un refresh en la ventana derecha, podrás observar que al acceder a tu base de datos ya no existe la tabla que borraste en el paso anterior. Por otro lado, si lo que necesitas es borrar una base de datos completa con todo y sus tablas y la información contenida en ellas, ingresa el siguiente comando, drop database, seguido del nombre de tu base de datos. Selecciónala y ejecútala. De esta manera podrás observar, al aplicar un refresh en la ventana derecha, que tu base de datos desapareció. Siguiendo con este tutorial, te vamos a enseñar cómo conectarte a un servidor de manera remota. Como primer paso, debes de verificar que los dos servidores o los servidores que se van a conectar mutuamente deben estar conectados en una misma red. Una vez establecido eso, en la ventana de inicio de MySQL, en el espacio de Server Host, debes ingresar el serial del servidor al que te vas a conectar. Una vez realizada esta acción, debes de ingresar el password del servidor al que te vas a conectar. Una vez seguro de esto, simplemente presiona OK. Para confirmar que estás conectado al servidor foráneo que deseas conectarte, simplemente ubica la dirección IPv4 en la parte superior de la pantalla. Una vez confirmados estos datos, puedes tener la seguridad de que estás trabajando con el servidor o servidores que deseabas conectarte. El método gráfico te brinda una manera más sencilla de crear tablas y bases de datos. Para crear una base de datos mediante este método, simplemente posiciónate en la ventana derecha, da clic derecho y aparecerá el siguiente menú. En el siguiente menú selecciona la acción Create New Schema. Te aparecerá el siguiente recuadro, en el cual ingresarás el nombre que llevará tu base de datos que deseas crear. Una vez ingresado este dato, simplemente selecciona OK
y automáticamente aparecerá el nombre de tu base de datos creada en tu ventana derecha. Una vez creada tu base de datos, ya puedes empezar a trabajar creando tus tablas. Para realizar esto, simplemente posiciona tu cursor en el nombre de la base de datos a la cual deseas ingresar las tablas. Presiona clic derecho y en el menú que te aparece a continuación, selecciona la opción Create New Table. Deberá aparecerte la siguiente ventana, en la cual vamos a trabajar con las siguientes opciones. La primera de ellas es Table Name, en la cual ingresarás el nombre que llevará tu tabla que vas a crear. La siguiente de ellas es el Column Name, en la cual ingresarás el nombre de las columnas que formarán tu. Una vez ingresado el nombre de la columna que llevará tu tabla, selecciona Enter. Como podrás ver, se aparece por default las opciones que te da la base de datos para ingresar la información. Una vez ingresados los nombres de los campos que compondrá tu tabla, simplemente verifícalos. Si no existe ningún error a la vista, acciónalos con el botón Apply Changes. Te aparecerá el siguiente recuadro, en el cual podrás verificar el código que compondrá tu tabla. He aquí la importancia de dominar los dos métodos. Si no encuentras ningún error aparente, simplemente presiona el botón Execute. Si seguiste bien los pasos antes explicados, en tu ventana derecha, en la parte de abajo del nombre de tu base de datos, deberá aparecer el nombre de tu tabla. Para poder trabajar con ella, simplemente da clic. En tu pantalla de código deberá aparecer el código que utilizamos anteriormente. Select * from. Simplemente presiona el botón de ejecutar y te verá desplayar en la parte de abajo cada uno de los campos de los cuales se compone tu tabla. Una vez que aparezcan los campos que conforman tu tabla, podrás ingresar información dentro de ellos de la siguiente manera. Selecciona el botón Edit que aparece en el recuadro de abajo. De esta manera podrás ingresar datos de manera automática dentro de tu tabla. Al realizar esto, simplemente selecciona el botón Apply Changes, el cual generará que tus datos queden grabados en tu tabla. Para borrar datos mediante el método gráfico, simplemente ubícate en el renglón que deseas borrar. Da clic derecho y aparecerá un menú de opciones. En él, selecciona la opción que te dice Delete Rows. Al ejecutarla, mediante Apply Change, si al estar borrando un renglón te das cuenta que no es el renglón que querías borrar, simplemente selecciona la opción Discard Changes. Esto te brinda la pauta de cambiar tu opción de renglón para borrar. Te aparecerá el siguiente recuadro. Simplemente selecciona Yes y la acción que ibas a ejecutar será cancelada. Para borrar tablas y toda la información contenida en ellas mediante este método, simplemente selecciona el nombre de la tabla que deseas borrar. Da clic derecho. Aparecerá una ventana de opciones. En ella, selecciona la opción Drop Table. Aparecerá una ventana condicionante. Si tú estás seguro que es la tabla que deseas borrar, ejecútala mediante OK. Al realizar esta acción, el nombre de tu tabla que borraste debe desaparecer de la ventana. Ahora bien, si lo que necesitas es borrar una base de datos completa, con todas sus tablas y la información contenida en ellas, simplemente ubícala en tu ventana derecha. Da clic derecho sobre ella y en la ventana que aparecerá selecciona la opción Drop Schema. Si esa es la tabla de datos que deseas borrar, ejecútala mediante OK. Podrás ver que tu base de datos ha desaparecido. Al igual que con el método anterior, utiliza estas opciones de borrado con sumo cuidado,
ya que una vez borrada cualquier información no la vas a poder recuperar. Esperamos que la información presentada en este video tutorial te sirva para aclarar cualquier duda que tengas sobre este tema, pero es importante recordarte que lo que te va a llevar al dominio de cualquier método es la práctica.